Primeramente visitamos el Palacio de la Escuela de Medicina, conocido como el antiguo Palacio de la Inquisición. Comenzamos con el Salón de Medicina Prehispánica, que presenta como las culturas mesoamericanas, principalmente los mexicas, mayas y otros pueblos, que entendían la salud, la enfermedad y la curación antes de la llegada de los españoles. En esta sala se muestra lo que son los instrumentos curativos usados por los curanderos, piezas arqueológicas, figurillas, vasijas y objetos de rituales asociados a prácticas médicas. También representaciones de patologías en huesos y esculturas, plantas medicinales y su uso terapéutico, así como la relación entre la medicina, la espiritualidad y el equilibrio del cuerpo según la cosmovisión indígena. Ahora bien, en el Salón de la Herbolaria muestra cómo las plantas medicinales han sido utilizadas en México para tratar enfermedades desde la época prehispánica, lo cual presenta ilustraciones, preparados, frascos antiguos y una réplica del Códice de la Cruz Badiano, destacando el conocimiento indígena y su integración con la medicina europea. La sala nos explica que la herbolaria fue la base de muchos remedios y medicamentos modernos, convirtiéndose en un puente entre la tradición y la farmacología actual. La Sala de Cera es uno de los espacios más representativos para comprender cómo se enseñaba la medicina en el siglo XIX y principios del siglo XX. Las figuras anatómicas y modelos patológicos elaborados en cera fueron creados originalmente como herramientas pedagógicas que buscaban reproducir con precisión la apariencia real de distintas enfermedades para que los estudiantes pudieran identificarlas sin necesidad de observar directamente a pacientes. Antes de la fotografía médica y de las tecnologías modernas, la enseñanza dependía de la descripción minuciosa de la morfología. Por eso, las ceras son un testimonio del enfoque clasificatorio del siglo XIX. La enfermedad se entendía como un conjunto de signos visibles que podían organizarse, compararse y tipificarse. Este enfoque, aunque hoy pueda parecer limitado, fue fundamental para el desarrollo de la dermatología, la patología y la semiología. La sala de embriología presenta una secuencia real y cronológica de embriones y fetos que permiten seguir paso a paso el desarrollo humano intrauterino desde las primeras semanas hasta el nacimiento. Refleja cómo la medicina moderna concibe el cuerpo humano como un sistema que puede ser observado, medido y clasificado. A través de la presentación cronológica del desarrollo embrionario, se refuerza la idea de que la salud y la enfermedad puede comprenderse mediante el conocimiento detallado de la anatomía y de los procesos biológicos que sostienen la vida. Asimismo, la exposición invita a cuestionar cómo la medicina define lo que es normal y patológico. Al observar variaciones en el desarrollo o condiciones congénitas, se evidencia que el concepto de salud depende tanto de criterios biológicos como de interpretaciones culturales e históricas. Esto convierte a la sala en un espacio donde se relaciona la ciencia, la ética y la sociedad. La sala de histología comunica una visión de la medicina moderna. El cuerpo humano no solo se entiende por sus órganos visibles, sino también por sus tejidos, células y microestructuras. El microscopio convierte lo invisible en objeto de conocimiento, lo que amplía el concepto de salud cuando los tejidos están correctamente organizados, y de enfermedad, cuando hay alteraciones histológicas. La salud no es solo ausencia de síntomas, sino incorporación de estructura, función y microorganismos, y que las enfermedades como infecciosas, degenerativas o tumorales muchas veces se inician en niveles microscópicos. Esta sala permite reflexionar sobre cómo la tecnología médica ha cambiado la interpretación de lo normal y lo patológico. Lo que antes no se veía, ahora sí, lo cual cambia el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. El microscopio es el instrumento central de esta sala. Muestra su evolución desde la óptica simple hasta sistemas avanzados electrónicos, lo cual ilustra cómo la tecnología médica no solo sirve para curar, sino también para observar, investigar y comprender. La presencia de estos instrumentos históricos permite ver que la medicina depende tanto del conocimiento anatómico como de la invención técnica. Sin un microscopio, la histología no sería lo que es hoy. La sala de anatomía busca dar cuenta de la compleja relación que se ha dado entre los médicos y los cirujanos y nos presenta la evolución de la enseñanza de la anatomía desde el siglo XVI hasta el XIX.
En esta sala se exhiben técnicas de conservación innovadoras como el CarboWax. Esta técnica consiste en inyectar una solución conservadora que incluye agentes fijadores, fungicidas y el propio CarboWax para preservar el cuerpo y los órganos en perfecto estado. Los especímenes conservados en el CarboWax incluyen un cadáver completo y órganos independientes como órganos del sistema urinario e intestinos. Esta sala está dedicada a la cirugía plástica reconstructiva, no solo la parte estética, sino el desarrollo histórico médico centrado en reparar y reconstruir estructuras del cuerpo humano. El recorrido histórico parte desde los inicios de la cirugía reconstructiva en Europa y avanza hasta los logros modernos en México. Se hace énfasis especial en cómo la cirugía reconstructiva se desarrolló en México a partir del 1950, con avances significativos en intervenciones complejas. Uno de los personajes centrales en la sala es el Dr. Fernando Ortiz Monasterio, un cirujano plástico mexicano muy importante, pionero en reconstrucciones faciales y cirugías intrauterinas. En esta sala se puede observar fotografías de antes y después de pacientes que han pasado por cirugías reconstructivas, mostrando malformaciones, lesiones o reconstrucciones faciales o corporales. Se exhiben herramientas utilizadas en cirugías reconstructivas en distintas épocas, lo que permite comprender cómo ha cambiado la tecnología médica. No es solo una sala histórica, sino también un espacio de reflexión. Muestra cómo la cirugía reconstructiva no solo sirve para embellecer, sino para restaurar funciones, identidad y dignidad corporal. El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México es un museo diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en 1964. Este museo consta de diferentes salas. La primera sala es la sala introductoria a la antropología, que establece el marco conceptual de todo el museo. Aquí se explica que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, abarcando sus dimensiones biológicas, sociales y culturales. Las exhibiciones introducen los conceptos de evolución humana, la diversidad cultural de los pueblos originarios de México y las metodologías que utilizan los antropólogos como la arqueología, la etnografía, para reconstruir nuestro pasado. Ahora pasamos a la Sala Mexica. Esta sala es una sala dedicada a los mexicas, uno de los pueblos más poderosos de Mesoamérica a la llegada de los españoles. Aquí la pieza central es la Piedra del Sol, erróneamente llamada Calendario Azteca. Esta monumental escultura de basalto de 24 toneladas es en realidad un complejo disco calendárico y cosmogónico que narra la creación del mundo en 5 eras o soles. Después tenemos a la Sala Maya. La cultura maya, que se desarrolló en la península de Yucatán, Guatemala, Belice y Honduras, es famosa por sus avances intelectuales. En esta sala podemos apreciar su sofisticado sistema de escritura glífica, uno de los más desarrollados de la América prehispánica, así como sus precisos calendarios. Ahora pasamos a la Sala Teotihuacana. Teotihuacán, el lugar en donde los hombres se convierten en dioses. Fue la primera gran metrópolis de Mesoamérica con una población que pudo superar los 150,000 habitantes. Aunque desconocemos el nombre de su pueblo original, su influencia cultural fue inmensa. En esta sala se exhiben magníficos murales como el del jaguar de Tetitla, que conservan su color original y muestran escenas rituales y deidades. La maqueta de la ciudad nos permite apreciar su trazo urbanístico perfectamente planeado, dominado por la calzada de los muertos, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. Ahora pasamos a la Sala Oaxaca. Esta sala está dedicada a las culturas que se desarrollaron en el actual estado de Oaxaca, principalmente los zapotecas y los mixtecas. Los zapotecas fundaron Monte Albán, una imponente ciudad en lo alto de una montaña aplanada. Son característicos de esta cultura los danzantes, lápidas con figuras esculpidas que podrían representar prisioneros de guerra y las urnas funerarias de cerámica. Posteriormente, los mixtecas se destacaron por su exquisita obra en oro y turquesa, como la ofrenda de la tumba naciente de Monte Albán. También encontramos a la Sala de las Culturas de las Costas del Golfo. Aquí se exhibe el legado de las culturas que habitaron en la región del Golfo de México, comúnmente agrupadas bajo el nombre de huastecos y totonacas. Son famosas las esculturas totonacas, conocidas como caritas sonrientes, que representan rostros con expresiones joviales, algo único en el arte mesoamericano. La pieza más emblemática de esta sala es el Dios Viejo del Fuego, una escultura de grandes dimensiones que representa a una deidad anciana cargando un brasero en su cabeza.
También tenemos a las salas de las culturas del norte y de occidente. Esta sala abarca una vasta y árida región en donde se desarrollaron culturas adaptadas a entornos difíciles, como los grupos de cazadores, recolectores del desierto sonorense y los pueblos sedentarios de occidente como los tarascos o purépechas. Los purépechas fueron rivales exitosos del Imperio Mexica y se destacaron como metalurgios trabajando en el cobre con gran maestría. También se exhiben las famosas esculturas de cerámica de la cultura de Tumbas de Tiro, que representan escenas de la vida cotidiana y figuras humanas y animales con un estilo muy dinámico y vital. Ahora un recorrido por la historia de Chapultepec. Comenzamos con la tribuna monumental, donde honramos la memoria del Escuadrón 201. Avanzamos entre la naturaleza y la historia entre los árboles de Chapultepec, donde asoma el imponente castillo. Rendimos homenaje frente al monumento dedicado a los niños héroes, donde recordamos el valor del teniente Juan de la Barrera y aquellos cadetes del colegio militar. Al cruzar las puertas del Museo Nacional de Historia, nos adentramos en el alma de México, y por supuesto no podía faltar la foto de recuerdo frente a la majestuosa fachada del castillo. Dentro, nuestros ojos se elevaron hacia un mural en el techo, una obra que relata visualmente pasajes de nuestro pasado, uniendo arte e historia en un solo trazo. Admiramos también un incensario de barro, modelado con técnica de pastillaje y molde, una muestra de la riqueza artesanal y devoción de los pueblos mesoamericanos y novohispanos. Una de las joyas que capturamos fue la vista de la Plaza Mayor en la Ciudad de México de 1695, una obra del pintor de Cristóbal de Villalpando. Este óleo sobre lienzo nos transporta al esplendor del virreinato de la Nueva España, mostrándonos la vida en el corazón de la capital colonial. Además, nos detuvimos ante un símbolo que casi todos nosotros conocemos, la imagen que aparecía en los libros de texto de historia y el icónico estandarte de la Virgen de Guadalupe que portó Miguel Hidalgo en el grito de independencia. Más que una bandera y la pintura como tal, es un emblema de fe, identidad y lucha que unió al pueblo en busca de su libertad. Esta exhibición representa un zompantli, una estructura de la antigua Mesoamérica, especialmente entre los mexicas, utilizada principalmente para empalar y exhibir los cráneos de víctimas de sacrificios o de enemigos de guerra. Los mexicas lo hacían para mostrar su poder y como una ofrenda religiosa a sus dioses. Después tuvimos la oportunidad de observar esta pintura, que se asemeja a la obra La fusión de dos culturas. También se le conoce como El abrazo, de Jorge González Camarena. Esta obra representa simbólicamente el encuentro violento y la posterior mezcla entre la cultura indígena, que se encuentra representada al fondo, y la cultura española. Pudimos capturar también este fragmento de un mural que representa la injusticia social y la explotación durante el porfiriato o la época de las haciendas, centrándose en el sistema de la tienda de raya. Este era básicamente un mecanismo de control social y económico, donde los obreros y campesinos eran obligados a comprar provisiones a precios inflados, quedando eternamente endeudados con el patrón, puesto que esta deuda se heredaba también a sus hijos. Y claramente no podía faltar el retrato icónico de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana, considerada el máximo exponente del siglo de oro en el español en el Virreinato de Nueva España. Decidimos realizar esta foto donde en el fondo se observa la maqueta de un navío de época, probablemente una fragata. Estas maquetas sirvieron como herramienta didáctica para ilustrar los medios de navegación utilizados durante la conquista y el periodo virreinal, evidenciando las rutas marítimas y el intercambio transatlántico de mercancías y también de personas.